Señores, buenos días, gracias a todo el país. Vamos de inmediato a entrar a nuestra entrevista central de este programa. Hola, Santo Domingo. Él ha dirigido varias carteras en el gobierno pasado, República Dominicana, ha sido ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo, además un alto dirigente político, presidente del partido de la Alianza por la Democracia. Tenemos esta mañana a don Max Puy. Bienvenido, doctor. Placer saludarlo. No, el placer es mío, no solamente estar con ustedes, sino también con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Que cada día son más. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Se suman, se multiplica. Qué bueno. Se multiplica como la marcha verde, doctor. Yo no había tenido la oportunidad de estar en los nuevos estudios, pero realmente... Esto está bonito. Es tan bonito y se nota que... No solamente bonito, sino que la cosa está elegante. Bien, está bien hecha. Don Mario Latú, unos cuartos aquí. Así es. Unos cuartos, don Mario Lama. Saludos a don Mario, él ve el programa por la mañana. Claro, seguro que está haciendo bebiendo de su cafecito allá. Así es. Qué bueno. Doctor, ha surgido una propuesta que ha llamado la atención. Es el hecho de que un grupo está pidiendo que el presidente Danilo Medina renuncie al cargo, alegando una serie de situaciones. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, yo pienso que esto hay que verlo dentro de la perspectiva de que estamos en medio de una crisis política. Y hay gente que no quiere ver la crisis política. Y es una crisis política profunda. Si yo leí ese planteamiento de un grupo de intelectuales, pero antes de leer eso, la semana pasada, yo leí en los medios, aunque no se le dio mucha atención, a un reportaje de la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg, y fue publicado en los diarios nacionales, la agencia Bloomberg es la agencia de noticias financieras quizás más importante del mundo. Y en ese reportaje de esa agencia decía, ¿verdad?, que el escándalo Odebrecht podía llevarse de encuentro a las plantas de Punta Catalina y la presidencia de la República Dominicana. Sí, eso fue publicado en los diarios nacionales, pero eso no lo dijo un grupo de intelectuales dominicanos, eso lo dijo la agencia Bloomberg hace una semana, 10 días. Cuando ese tipo de cosas empieza a salir, es porque la situación es delicada, es grave. Hay gente que prefiere quedarse en las hojas o en las ramas. Yo pienso que hay que ir al tronco y a la raíz de los problemas. Y por consiguiente, ese planteamiento no se puede ver a la ligera. No quiere decir que eso vaya a suceder, pero el hecho de que ya haya gente expresando eso, para mí es un indicador de la profundidad de la crisis. ¿A usted le convocaron para la firma, doctor? No, yo me enteré por los periódicos. Si lo llaman para la firma, ¿lo hubiera firmado? No. Yo pienso incluso que aún sin... hace ya varios meses, yo dije que si las cosas seguían como iban, era probable que el presidente Medina no concluyera su mandato. ¿Cómo? Sí, yo dije eso. Pero yo no estaba expresando ni siquiera ni un deseo ni nada. Yo lo que estaba diciendo es que si las cosas se siguen deteriorando de la manera en que se están deteriorando, es decir, es posible que él mismo decline sin que nadie se lo pida, sin que nadie tenga que decírselo. Y por eso a mí no me ha sorprendido no me sorprendió lo de Bloomberg y no me sorprende ese llamado. Pero yo no recuerdo, doctor, por lo menos en el área de América Latina, quizá pueda haber alguna experiencia en países con ya una democracia mucho más avanzada. Pero en el área de América Latina no recuerdo que una crisis política que no haya impactado económicamente, que haya deteriorado la variable macroeconómica, creen las condiciones para hacer que un presidente renuncie o sea destituido. Sí, no, pero es que las crisis, efectivamente, cuando producen desenlaces extremos, porque una renuncia de un presidente, como quiera que sea, es algo terrible. Es grave. Pero para que eso se produzca tienen que darse, como tú señalas, la confluencia de una serie de factores. Hoy día el elemento más notorio es el elemento político. La crisis hoy es fundamentalmente política.
pero hay elementos de carácter económico y de carácter social sumamente graves, sumamente graves. ¿Cómo es posible que en la ciudad de Santo Domingo, un barrio, sea ocupado militarmente, pero al día siguiente de una gran manifestación opositora en ese barrio? Y con el pretexto de enfrentar el tema de la delincuencia y el tráfico de drogas. Cuando el ejército se lanza a la calle, es porque la policía no ha sido capaz. Eso es reflejo de crisis. Lo que pasa es que hemos tomado eso Pero como... eso ha pasado muchas veces aquí. Sí, pero... Cada vez que hay está una bien, pero ola- el Ministerio de Defensa no ha dicho nada sobre la detención de uno de sus oficiales por tema de drogas en Puerto Rico. Entonces, el ejército, en vez de estar en la calle, en vez de ir a la calle a enfrentar la droga, tiene que revisar sus filas primero y dar una explicación de qué es lo que ha sucedido con ese alto oficial. Eso es reflejo de crisis. Nosotros podemos no darle importancia y dejarlo de lado y no destacarlo, pero es reflejo de más que de un malestar. El préstamo de los 500 millones, el préstamo, los bonos Para Punta Catalina. pero eso es reflejo de crisis. Este es un país que se endeuda, es decir, el gobierno se está endeudando muerto de risa, alegremente, de manera irresponsable. Pero es que normalmente, para la construcción de esa planta, no había que procurar bonos. Es más, las bases de la licitación para Punta Catalina señalaron expresamente, de manera taxativa, que los bonos soberanos estaban excluidos para el financiamiento de esa planta. Lo dicen las bases de licitación. ¿Qué sucede? Que cuando se otorga, bueno, tenía que haber mínimo 2 licitantes y al final seleccionaron un solo. Y tenía que haber una comparación de precios. Eso fue ilegal. Entonces, para poder otorgar la licitación a Odebrecht, tuvieron que inventarse un concursante virtual, es decir, elaborado conceptualmente. Y entonces suponerle a ese ofertante virtual, una oferta virtual, un precio virtual, para que ese ofertante virtual inexistente compitiera con la oferta de Odebrecht y después declarar un ganador a Odebrecht frente al ofertante fantasma. Así, virtual, porque virtualmente no existe. Sí, pero fue un ofertante fantasma que se tuvieron que inventar para que fuera supuestamente legal. Digo, eso es un disparate, pero lo hicieron. Entonces, así fue que se otorgó. Se creó una comisión para investigar eso, que iba a dar un informe en enero. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo. Ahora dicen que lo van a dar este mes, pero puede pasar igual. Es decir, eso es crisis. Un país que hace eso, un país en crisis, un país que no tiene instituciones. Eso es grave. Ahora, ¿de dónde sacaron? Entonces, después, otra cosa, el licitante tenía que decir, tenía que procurar el financiamiento y hacer ofertas de financiamiento, aunque sí se establecía que el responsable iba a ser el Estado Dominicano. Bueno, pues al final ofertaron, no aportaron el financiamiento. ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde ha salido el dinero para Catalina? Ah, de los fondos públicos ilegalmente. De los fondos públicos, de los fondos del contribuyente, del dinero tuyo, del tuyo y del mío, el de todos nosotros. ¿Cómo? Porque en el presupuesto nacional se estableció, estaba establecido que se iba a destinar una suma cada año para el subsidio eléctrico. Bajó el precio del petróleo, no hubo que pagar el subsidio y ese dinero que estaba consignado en el presupuesto para el subsidio lo utilizaron para hacer la planta. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Lo que había que hacer no era coger ese dinero ilegalmente, era bajarle la tarifa eléctrica a todos los usuarios. ¿Y por qué uno sigue pagando una tarifa eléctrica con un petróleo barato? Porque el dinero lo están usando ilegalmente para construir Punta Catalina. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de la licitación no cumplieron con su obligación de aportar el financiamiento. Entonces después se descubre, consiguen... Para los 2.000 millones se consigue un préstamo de 600, lo único que se consiguió con un grupo de bancos europeos, y ese grupo de bancos... Está parado eso. Porque los bancos dijeron que no podían financiar un proyecto donde se hubiese demostrado que había corrupción. Primero, estaba parado primero por el tema del carbón, o sea, por la cuestión ambiental. Pero a la cuestión ambiental se le sumó la cuestión de la estafa, la cuestión del fraude, la cuestión de la corrupción. Entonces los bancos abrieron una comisión de investigación para
abrieron una comisión de investigación para ver si seguían financiando o no. Ellos habían desembolsado prácticamente la mitad, unos 300 millones de dólares, faltaba la mitad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Ya el gobierno, aunque los bancos todavía no han dado un veredicto definitivo, ya el gobierno sabe que ese dinero no viene. Recurrieron a los bonos que estaban explícitamente excluidos del financiamiento de las plantas y consiguieron los 500 millones. ¿Pero qué significan los 500 millones? Los 500 millones significan que un préstamo, el préstamo que iban a hacer los bancos europeos, era un préstamo a 15 años al 2,5% anual. ¿Y este? A 10 años al 5 y pico. Al 5.10. Al 5 y 5, pero eso es un precio variable. El precio del banco no era variable, de la tasa. Que era fijo. Era fijo, pero este puede variar. Ahora, ¿a quién contrataron? Decidieron contratar no dentro del marco de la ley de la ley de bonos de Estados Unidos, que es del año 1933. Decidieron trabajar al margen, escogieron 2 agencias, pero una de las 2 está sometida por estafa en Estados Unidos. Fue sometida en el año 2011 por una estafa de 200 millones de dólares a 5 distritos escolares. Ese fue el grupo que se escogió. Entonces ustedes me dirán, no hay crisis, no hay crisis. En un país que pasa eso no está bien, eso es grave. Entonces eso lo que hace es que deteriora la confianza. Por eso es que Bloomberg, la principal agencia informativa en términos financieros del mundo, dice que el caso de Odebrecht se puede llevar de paro las plantas y a la presidencia. Eso no lo dijeron los intelectuales que firmaron el manifiesto. Lo dice una agencia. Pero eso lo que Bloomberg plantea eso, pero eso es temerario, doctor. Bueno, digo, ellos tendrán sus fuentes. Ellos tendrán sus fuentes de información. Lo que yo quiero decir es que se ha perdido la confianza, es decir, en la República Dominicana. Doctor, pero es que decir que se ha perdido la confianza a un país que va al mercado a buscar 500 millones de dólares y le ofertan 2.000, no es un país que tiene pero no es una agencia regulada de Estados Unidos, sí, es una agencia sometida. Pero pero es que independientemente de que sea una empresa sometida o no es una persona sometida la que hace la inversión. Bueno. O sea, es un inversionista que maneja mucho dinero, que no pone su dinero de manera caprichosa en ninguna parte, sino sobre la base de una serie de estudios desde el punto de vista económico, especialmente, luego desde el punto de vista institucional y de equilibrio político que tiene que haber en un país. Porque todo el mundo sabe que si un país está al borde de la quiebra, ese dinero tiene un alto nivel de riesgo. Además de eso, yo tengo que pensar que evidentemente que el mercado de bonos es más caro y más riesgoso que la banca tradicional. Y la banca tradicional ha decidido no prestar por la corrupción. Estamos de acuerdo, pero, sin embargo, se colocaron a las mejores condiciones del mercado. Perdón, no son las mejores. Lo de los bancos era mucho mejor. Eran 2,5. No está hablando de la banca. Claro, ese es el problema. Sí. Es que estamos en el peor mercado ahora. Pasamos al peor mercado. El mejor mercado era el de los bancos. El tema es que... Doctor, pero si los bancos paralizan el préstamo, desembolsan la mitad, paralizan el préstamo por una presunción de corrupción que inician en Punta Catalina. El estudio aparentemente no ha terminado porque ellos no han dado a conocer el resultado en estos momentos. ¿Usted entiende entonces que debió paralizarse Punta Catalina hasta que ese estudio concluyera, sea conclusivo, o que el gobierno entonces hiciera lo que hizo y darle continuidad a Punta Catalina con préstamos de otro lado? Yo creo que lo que hay que ver es qué es lo que se ha hecho en Punta Catalina. Hay que ver qué es lo que hay ahí en Punta Catalina. Eso es lo que hay que analizar. Porque si usted está haciendo una obra y la empresa que le está haciendo ha confesado ser una empresa que utiliza procedimientos ilícitos, usted no puede tomar por santa palabra lo que esa empresa diga. Usted tiene que analizar qué es lo que esa empresa ha hecho. Además, lo que declaró la CDEE no tiene ninguna base acerca del término del proyecto.
Dice que va el 70% de la obra. Sí, eso dice. Sí, pero esa obra debió terminar en el 2016, antes del término del mandato del presidente Danilo Medina, antes del final del Acuerdo de Madrid. ¿Y qué retrasa eso? No, pero es que ya No, eso... no, pero- no, es que era en el eje, pero perdón, No, déjeme pero- decirle, era en el 16. Ahora, ayer, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, porque es el vicepresidente, aquí hay un detalle, que el presidente de la República también es el presidente de la CDE, es responsable de lo que pase ahí. No es solo presidente, no es solo responsable indirecto. Sí, porque es el presidente de la República. No, pero no. El presidente de la República es responsable de todo en sentido Claro. general. Pero como presidente de la CDE, él es responsable directo. O sea, él es responsable directo. Lo Sí. que pase ahí es responsabilidad de él, no solo como presidente, sino como presidente de la CDE. El señor Jiménez Brichara es el vicepresidente O ejecutivo. sea que por responsabilidad del presidente puede ser sometido también. Pero claro, él es el ejecutivo principal de la CDE. Ese es un detalle que aquí no se saca a colación, pero que es muy importante. Y hay indicios. Pero la empresa confesó la que está construyendo. Ahora, no solamente eso, miren, o sea, que eso es un elemento que hay que tener en cuenta, no quedarnos en las hojas, no quedarnos en las ramas, ir al tronco, ir a la raíz del problema. El vicepresidente ejecutivo de la CDE declara que en el último trimestre del 2018 se va a poner a prueba la primera turbina. Eso fue lo que él dijo. Ah, pero usted está en un 70% y la mitad de la planta usted la va a probar a fines del año que viene. Señor, o sea, no abusemos de la inteligencia de las personas. Si usted quiere decir algo tonto, dígalo, pero no piense que los demás son tontos. O sea, ¿cómo es posible que usted me diga que tiene el 70% y que va a probar la primera mitad a finales del 2018? Porque esa es la historia, es decir, es que nos cuentan un cuento, y después nos cuentan el mismo cuento. Ese es el cuento del gallo pelón. ¿Tú quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? No, no es que si te ríes, que si quieres que te... Y nos tienen así, nos entretienen. Pero uno tiene que ponerse a... Doctor, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué plantea usted básicamente en este caso de Punta Catalina y todo? Así, te voy a decir que no te ¿Qué lo dije. planteamos? Bueno, hay que evaluar aquello. Ahí hay que hacer una auditoría. No es verdad lo que dice la Cámara de Cuentas, de que las auditorías se hacen después. Doctor, entonces ¿Digo que no? Pero, Sí, pero hay que investigar eso. pero hay un tema, escúcheme. Pero antes. déjeme responder a la pregunta. Pero Está bien, está bien. O sea, yo digo que hay que hacer una evaluación para saber cuánto se ha invertido ahí y saber cuánto dinero de ahí se ha distraído. Porque yo soy de los que sostienen, y no soy el único, aquí hay mucha gente que ha estudiado el tema, que dice que la sobrevaluación solo en Punta Catalina es de entre 500 y 600 millones. ¿De dólares? Sí, de los 2.000. Hay de 500 a 600 millones de sobreprecio. Hay gente que dice que es más. Yo y otras personas decimos que es de 500 a 600 millones. Aquí la empresa reconoció haber otorgado sobornos por 92 millones de dólares. Y que eso le permitió ganancias ilícitas por 165. El gobierno dice, ha llegado a un acuerdo con la empresa de no someterla a cambio de un pago, de una multa de 184 millones. Pero solo en Catalina. En 8 o 10 años. En 8 o 10 años. Lo que tumba, lo que baja esa cifra a unos 120 millones de dólares por la depreciación de la moneda. Pero solo en Catalina el sobreprecio, la sobrevaluación es de 500 a 600 millones. En un estudio que se acaba de realizar en Perú, se señala que de los 6.000 y pico de millones de dólares contratados en proyectos de Odebrecht en la República Dominicana, los sobreprecios están por encima de los 200 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. O sea, porque en sentido general, la sobrevaluación de Catalina, de Odebrecht, en todos los países del mundo, el promedio es de 22.8. Y si aquí es del 20%, es decir, son aproximadamente 2.000 millones de dólares. Ahora, yo digo que entonces, ¿qué hay que hacer en esa obra? Que es la que está todavía abierta, porque las otras ya están concluidas. Entonces, en esa es que es más importante hacer la auditoría y determinar qué se ha hecho, en qué se ha invertido. Y rediseñar inmediatamente
esa obra para que funcione a gas. ¿Por qué? Porque el carbón está condenado en el mundo entero. Ayer decía... Pero el banco aprobó el préstamo con carbón. Ayer, sí, pero es que cada día que pasa, las energías renovables son más baratas. Ayer Jiménez Bichara decía que la vida útil de esa empresa, de Catalina, iba a ser con carbón 40 años. Mentira, no es verdad. A nivel mundial se estima que una planta así lo más que va a durar viva, funcionando, si llegara a funcionar, haciéndole daño a la salud de la gente, es 7 años. No es cierto. Entonces, si usted sabe que en 7 años hay que cerrarla, modifique la hora para que una inversión tan grande por 7 años. Para salvar, pero es que esa es la realidad ahora mismo. Vamos a una pausa y seguimos con la entrevista. Sí, porque ese detalle está interesante ahí. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Vinos, perfumes de gran Darán. Que en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Doctor, usted está hablando estamos hablando del tema de Punta Catalina y hemos llegado a la parte de la financiera. ¿Qué pasa? Usted sabe que una obra de esa envergadura, si se paraliza la construcción, pero no los costos fijos. Eso implica que además de que se aleja el tiempo para conjurar el tema más terrible quizás que ha tenido la República Dominicana, que es el tema eléctrico, también eso va a incrementar el costo de la obra. Y en su discurso del 27 de febrero, el presidente le puso número al tema de Punta Catalina. Dijo, en los últimos 10, 15 años se han dado más de 11.000 millones de dólares en subsidios, que incluso hasta Punta Catalina, que es un escándalo, no llega a esa cantidad, ni siquiera a la tercera parte. Y además, poniendo números, dice... Ni sobrevaluada llega a 3.000 sobrevaluada. millones. Ni sobrevaluada. Y además dice que inmediatamente entren en funcionamiento esas plantas, el gobierno se ahorra de 400 a 600 millones de dólares anuales en subsidio, que es ya ese valor más alto que el préstamo que está tomando ahora para finalizar la obra. Entonces yo le pregunto a usted, desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista del país, de sanear la República Dominicana, de salir del problema más terrible que ha tenido la República Dominicana, ¿no es mejor finalizar eso lo más pronto posible y después hablamos de auditoría y de meter preso el que haya que meter preso? Yo creo que todo eso que está diciendo el presidente de la República es para justificar lo injustificable. Y voy a decir por qué. El 34% de la energía generada en la República Dominicana se pierde. El 34%, la tercera parte, se pierde.
Y se pierde por dos razones. ¿Se pierde de la generadora a la distribuidora? Por dos razones se pierde. Por razones de orden técnico, es decir, por la transmisión, razones materiales. Y se pierde también por robo. Los robos son de dos tipos. El robo popular y el robo empresarial. El robo popular, se engancha a la gente, se quema a la gente, se carboniza ahí. Y el otro ya el robo institucional de empresas o de empresas que tienen tratos de favor. Se pierde el 34%. Con 2.000 millones de dólares que va a costar Catalina, eso se resolvía. Y se podía bajar a una cifra, se podía llegar hasta un 10 a un 12% de pérdidas, porque es imposible reducirlas a cero. Sí. Es imposible. Sí, es imposible. Pero República Dominicana es uno de los países de América que tiene las más altas pérdidas. Pero en vez de resolver eso, se toma la decisión de utilizar la fuente generadora de energía más nociva, que es el carbón. Ahora, ¿por qué la República Dominicana escoge el carbón? ¿Por qué? Yo digo que es por los sobreprecios, que es por los sobornos, yo digo que es por las comisiones, porque no hay ninguna justificación para eso. Se calcula que en el año 2050, toda América Latina, es decir, en sentido general en América Latina, casi la totalidad de la energía va a responder a fuentes renovables. Se calcula que la República Dominicana pudiera tener el 70% de su energía generada por energías renovables en el año 2030. Eso, una investigación que hizo el Instituto de Energía de Washington Watch. Las plantas de carbón impiden eso, porque condenan las plantas de carbón. Son plantas, son las generadas, las de generación de carbón, son las que tienen más dificultades para encendido y apagado. Es decir, no es lo mismo que las plantas de gas, no es lo mismo que las plantas de diésel. Es decir, son plantas que una vez se ponen en funcionamiento, es decir, sacarlas, presentan dificultades técnicas particulares. Hacer depender el parque generador de una pequeña isla, de una zona tropical del carbón, es condenar esa isla a no... doctor, pero yo insisto. Pero estoy diciendo que es la peor de las decisiones. Sí, pero yo insisto, doctor. Y entonces esa decisión, perdón déjame Sí. decirte, esa decisión, es decir, que es la peor, tiene unos costos que no se ven, que son altísimos. Bueno, primero Catalina dice que es 2.000, ya va por 3.000 en realidad. Ya va por 3.000 millones de dólares. Es decir, con todos esos retrasos, pero que son resultados de la mafia. Esos resultados son resultados justamente de haber dicho que se iba a financiar o no ha financiado. O sea, de todo eso y de toda esa situación. Ahora, ¿cuánto va a costar pagar los tratamientos médicos a todas las personas que van a sufrir de enfermedades broncopulmonares o de cardiopatías, enfermedades del corazón, sobre todo en la provincia de Peravia? Generalmente eso no se menciona, pero eso es un costo. ¿Y quién lo paga? Lo pagan las personas, lo pagan las familias, lo paga el Estado. Es decir, y a ese costo hay que agregarse. Pero el medio ambiente, doctor, la capa de ozono aparte también. de eso, yo hablo de lo que va a pagar la gente. Lo mediático. No, las personas. Sí, sí, en materia de salud. En materia de salud, porque el medio ambiente es un problema mundial y es verdad, va a hacer daño. Pero yo me refiero a la gente que se va a enfermar. En Estados Unidos eso se ha evaluado y por eso fue que el presidente Obama también tomó las medidas por los efectos mundiales, pero también por los costos en salud. Claro, Trump no cree en eso, él cree que la contaminación es un invento chino, pero ya el mundo sabe hacia dónde van los Estados Unidos con Trump, que nadie se engañe, que el resultado no va a ser nada bueno, ni para Estados Unidos ni para el mundo. Pero, ¿cómo es posible que si usted sabe eso, usted puede parar eso, y usted puede evitar eso, usted no lo haga, para ganarse una comisión, para ganarse un dinero? Porque ¿de dónde fue que...? La verdad lo que pasa es, ¿de dónde ha ido a parar ese dinero? No se quiere, eso es lo que se quiere esconder. ¿Cómo es posible que usted someta a 14 personas y usted dentro del expediente no ponga el caso más grave, que es el de Catalina? Entonces usted somete por aquella hora, y no pone la principal.
¿Y por qué? Porque si eso se determina, se va a saber también hacia dónde fue el dinero, que esa es la amenaza que ha dejado, que ha emitido el ministro Montage. Ha dicho, sí, el dinero pasó por mis manos, pero no era para mí, era para la campaña del presidente Medina. Era para la campaña solo, no fue solo para la campaña. ¿Para qué más? Pero ¿y cómo se pagó la reforma constitucional? De alguna parte salió ese dinero y fue mucho dinero. Eso hay que determinarlo. Por eso es que yo digo que a mí no me sorprende lo que están diciendo y lo que está pasando. Si yo creo que se van a decir muchas otras cosas. Aquí tenemos 6 meses tratando de tapar el asunto. Y cada día que pasa salen nuevos elementos. Todas las personas que están ahí, encartadas, Sí, ahora utilizando sí. nuevos términos, Sí, sí. se supone que tienen información de primera mano, que tienen como o demostrar su inocencia o demostrar que hay más culpables. Entonces yo tengo que pensar que esas 14 personas que están ahí se van a inmolar por proteger al presidente de la República. Bueno, yo creo que van a seguir saliendo cosas. Yo creo que van a seguir saliendo. Por más que se quiera tapar. Mire, se suponía... el caso más grave quizás ha sido el acuerdo con Odebrecht. Primero el gobierno hizo ese acuerdo, no funcionó porque lo hizo mal, el juez rechazó la homologación, después lo hicieron de nuevo, y entonces resulta que ahora Odebrecht no ha dicho nada. No hay informaciones de Odebrecht en ese expediente. En ese expediente hay 2 tipos de información. Las informaciones que suministró la Fiscalía brasileña y las informaciones derivadas del análisis de las declaraciones juradas de los encartados. Pero lo que tenía que entregar Odebrecht no lo ha entregado. Las informaciones de Odebrecht no han llegado. Pues ese expediente está condenado a caerse entonces, doctor. Bueno, pero es que, señor... Pues si el principal acusado Señor, no, pero es que desde el principio... no presenta la prueba. No, pero, claro, el Estado Dominicano tiene... Entonces que yo pienso que el gobierno pudo negociar con Odebrecht, pero eso no ha pasado en los otros países, doctor. Bueno, yo creo Ni que... siquiera en el mismo Brasil. Yo creo que este es el país donde eso se ha manejado peor, de todos los países. El país donde se ha manejado peor, de todos los países de América Latina, Doctor, no sé... pero lo que usted me está pidiendo a mí, es que lo que usted me está pidiendo que yo acepte. Que en Brasil hay una presidenta destituida, que hay funcionarios del más alto nivel. Sí. En todos los países involucrados de América Latina hay hasta presidentes presos. Sí, pero el de aquí es puro, Y que aquí además no de pasó eso, nada. todo el mundo sabe Sí. que detrás de eso está Estados Unidos, Sí. exigiendo que eso se aclarezca. Entonces aquí pueden tener este paisito más pequeñito, con menos influencia que muchos de los que están ahí, puede negociar para que los inculpados principales se queden afuera. Pero ya eso está firmado. Ya eso está firmado. O sea, cuando el Estado Dominicano hizo un acuerdo con Odebrecht señalando que no habría responsabilidades penales, y dice que Odebrecht tiene que entregar los datos en 30 días, y pasaron ya más de 90 y no entregan nada. Señor, ¿qué está pasando? O sea, realmente nosotros estamos en una situación, vuelvo y digo, muy delicada. No podemos seguir por las ramas. Tenemos que ir al tronco, tenemos que ir a la raíz. Pero yo creo que vamos a llegar. Cada día que pasa hay nuevos elementos. Bueno, doctor, usted va a tener que venir de nuevo porque este tema se ha quedado inconcluso. Ahí se ve verdad. ¿Eh? Sí. Mucho material. Señores, vamos a una pausa y venimos con más de Buenos Días Santo Domingo.